Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de la tusa electoral y los elegidos. Porque me parece que estamos viviendo una transformación profunda con respecto al significado del concepto el elegido, y hace 8 días pudimos ver la máxima expresión de esa transformación al recibir las noticias extra súper sorprendentes sobre quiénes serán los gobernadores, alcaldes y concejales durante los próximos 4 años, es decir, quiénes se encargarán de ejecutar de la mejor manera todos los presupuestos destinados a entregarnos un país mejorado en el año 2027. Es decir, quienes van a hacer un milagro que todos llevamos rezando, votando y o reclamando desde que cumplimos 18 años, ¿cierto? Piensen cuál ha sido su porcentaje de rezo, votación y o reclamo, porque según el porcentaje que elijan, los va a golpear de manera diferente el concepto de los elegidos, que quiero problematizar, partiendo de esos que noticia, lo que se dice noticia, no fueron porque se sabía de antemano que iban a ser los elegidos y solo un verdadero milagro podía cambiar la situación. Fueron muchos, pero solo voy a coger 3 de los más notables. Alex Char, alias el alcalde de Cemento, el man de la gorra, o el milagro barranquillero como alcalde de Barranquilla, Fico, alias Plata es Plata como alcalde de Medellín, y Carlos Fernando Galán, alias Soy el independiente que se independiza de la independencia como alcalde de Bogotá. No solo cuesta imaginar que alguien se sorprendiera con ese resultado, sino que la distancia enorme que los separó en el conteo de votos de sus competidores nos deja súper claro que ellos están aquí para recordarnos que en Colombia prima más una cierta acepción mágica de lo que son los elegidos que una acepción más democrática. Esa acepción según la cual existe un ser que tiene la misión de llegar a la tierrita a resolver todos nuestros problemas sin que tengamos que hacer mayor cosa. Un ser que a su vez fue sabiamente elegido por alguien más, alguien que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, o al menos eso nos hace creer. Es una acepción muy propia de nuestra tradición judeocristiana, muy propia de los amantes de Matrix, de los fans de Star Wars. Una acepción que se toman muy en serio ciertos personajes reales que llevan al lado oscuro de la fuerza esa noción del elegido. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito. Es una acepción que tiene miles de millones de seguidores, con lo cual yo creo que es una acepción que nos encanta. Y claro, en este punto ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la fiesta de la democracia con Luke Skywalker o Neo? Yo creo que tiene todo que ver, porque de lo que vamos a hablar hoy aquí es de tratar de entender cómo es que si hace un año elegimos democráticamente a nivel nacional a un presidente para que fuera el elegido del cambio, de repente ahora resulta que elegimos democráticamente a nivel regional todo lo contrario de lo que se necesita para que el elegido haga ese cambio. Yo tengo 2 posibles respuestas para eso. 1, Petro será nuestro elegido, pero no es todopoderoso, o sea que no es el elegido. Y 2, los elegidos regionales serán elegidos democráticamente, pero están respaldados por fuerzas todopoderosas, es decir, ellos sí son los elegidos. Porque ¿qué caracteriza a los elegidos? Básicamente que serán los elegidos sin importar que los vayan a crucificar o que estén rodeados de escándalos por presunta compra de votos o una presunta relación con el lavado de dinero del cartel de Sinaloa, o sin importar que estén señalados de hacer equipo con una organización criminal como la Oficina de Envigado,
Estado, o sin importar que mientras gritan soy independiente, su vida política delate que han trabajado hombro a hombro con los políticos de siempre. Nada iba a impedir que estos 3 elegidos fueran los elegidos, y ahora que son los elegidos, nada o casi nada va a impedir que cumplan la misión que vinieron a cumplir en la tierrita durante los próximos 4 años. Y como sus misiones realmente tienen mucho que ver con todos nosotros, creo que es importante entender quiénes los eligieron para entender sus misiones y prepararnos un poco para la afectación. ¿De dónde vienen los 403.000 votos de Alex Char? ¿De dónde vienen los 690.000 votos de Fico? ¿O de dónde vienen el 1,5 millones de votos de Galán? Que son un montón de votos, pero que en cada ciudad equivalen a mucho menos de la mitad de las personas que estaban habilitadas para elegirlos. Es decir, de entrada, los elegidos son los elegidos de una inmensa minoría. En el caso Char en Barranquilla, esa inmensa minoría pertenece al menos a 2 generaciones de votantes y sobre todo de contratistas que han visto cómo el milagro barranquillero toma forma ante sus ojos durante los últimos 15 años, porque 15 años ha sido el tiempo en que los Char han estado en la alcaldía. La primera vez del 2008 al 2011 y la segunda vez del 2016 al 2019. Y ellos realmente crearon el milagro barranquillero, así lo nombran. ¿En qué consiste ese milagro? Básicamente consiste en haber tomado como eje central el progreso en cuestiones de infraestructura, priorizando la construcción de parques, carreteras, colegios, puestos de salud y megaproyectos que han servido para el esparcimiento de los ciudadanos barranquilleros y una sensación de progreso muy fuerte. Por eso a Char también le dicen el alcalde cemento. Pero paralelamente a esta transformación de la ciudad, que es una cosa que se puede palpar, que es muy visible, los barranquilleros han visto cómo el clan ha crecido política y económicamente y admiran su crecimiento. Admiran que sean los dueños de Olympic Stereo, que tengan un equipo de fútbol como el Junior o que tengan un banco como Serfinanza. Y todo lo anterior hace que a esta inmensa minoría le importe poco que el clan tenga presuntos vínculos con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con el paramilitarismo o con la compra de votos. Les importa poco porque los milagros que ellos esperan se han hecho realidad y lo que esperan ahora es que se continúen haciendo esos milagros, que sigan abundando los contratos de construcción y que siga existiendo un silencio cómplice por parte de los medios, de los empresarios y de los contratistas en la ciudad cada vez que alguna nueva investigación sobre los Char ve la luz. Ahora bien, en el caso de Medellín hablamos de la inmensa minoría más obvia y conocida por todos nosotros, una que tuvo muchísimo poder a nivel nacional durante 20 años también, más o menos al mismo tiempo que los Char llevan montados en su bus, y que ahora, luego de haber perdido un poco de margen de maniobra, se repliega en el lugar que la vio nacer, retomando fuerzas para buscar impacto nacional en el 2026. Hablamos, por supuesto, de el uribismo y el Centro Democrático, aunque Fico diga que su partido no es el Centro Democrático, sino que es Creemos. Creemos que el país es medio idiota, porque es demasiado obvio que lo que toma forma aquí es el Fico-uribismo o el Creemos en el Centro Democrático. Una fuerza que, más allá de las mega obras, que también le interesa, es un proyecto de país que ya todos hemos visto tomar forma, un proyecto con tintes muy claros de autoritarismo, con tintes muy marcados de ultraderecha y con hondos vínculos con los herederos del paramilitarismo y la parapolítica y del narcotráfico. Un proyecto que todos sabemos que ha sido liderado por un elegido. Ese sí que tiene la noción de que es el elegido, ¿no? Y que lamentablemente con la elección de Fico sale muy pero muy fortalecido. Al respecto dice La Silla Vacía: con cerca de 690.000 votos, Fico Gutiérrez estuvo a punto de triplicar su votación frente al 2015. Su votación en aquel entonces fue de 244.000 votos. La apabullante votación de Fico ha tenido su reflejo en el Consejo de Medellín y en las juntas administradoras locales. Creemos, su partido, tiene 7 de los 21 concejales, algunos de ellos altos funcionarios durante su primera administración, entre ellos su exsecretario de Seguridad, Andrés Tobón, quien obtuvo más de 43.000 votos y es el concejal más votado en la historia de Medellín. Tobón tiene además la particularidad de que en el 2016 fue nombrado subsecretario de Seguridad durante la alcaldía de Fico, bajo el liderazgo de Gustavo Villegas, quien era el secretario de Seguridad y Convivencia de Fico, y fue capturado en el 2017, señalado de tener nexos con la oficina de Envigado. En el 2020, Tobón ingresó al Ministerio del Interior como asesor y luego fue nombrado subdirector de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior en el 2021 durante el gobierno de Iván Duque.
Creemos, además, fue el partido más votado de las 16 comunas de Medellín y se convirtió en la primera fuerza en las JAL, incluyendo los 4 corregimientos de la ciudad. Sin duda, el efecto más importante de la aplanadora de Fico se vio en la gobernación. Hoy la política antioqueña tiene 2 actores fundamentales, el Centro Democrático y Federico Gutiérrez, como si fueran 2 cosas separadas, me encanta, pero bueno. Le dijo a la silla vacía, al principio de la campaña, el hoy gobernador electo Andrés Julián Rendón. ¿Qué milagro esperan los electores de esta aplanadora? En primera instancia, recuperar Antioquia para el uribismo y en segunda instancia, recuperar el país entero para el uribismo. Un milagro que al menos a nivel de Antioquia ya es una realidad y para eso además contaron con la lamentable ayuda de Daniel Quintero, que no solo tuvo una alcaldía súper cuestionada, sino que dejó botado el cargo para irse a apoyar un candidato al que no le sirvió de nada su apoyo porque no obtuvo mayor votación y dejando además a la ciudadanía desesperada por volver a tener orden. Pocos alcaldes de Medellín salieron tan desprestigiados como Daniel Quintero. Pero esto para colmo de males le adelantó tarea al Fico uribismo porque Quintero se suponía que era el elegido de Petro para representarlo en el 2026, idea que esperamos que no siga prosperando en su cabeza porque lo que significaría es que le entrega a su electorado fichas políticas que no son fuertes y que su electorado no se merece. Quiero decir, su electorado se merece mejores fichas. Y eso nos lleva a lo que pasó en Bogotá. Pero antes, si les gusta el canal, si les gusta lo que están viendo, acuérdense de suscribirse y activar la campanita, que eso me ayuda un montón. Y si quieren apoyarme más, busquen aquí abajo el corazoncito que dice gracias para que elijan el monto que quieren donar y así yo puedo hacer esto de manera cada vez más profesional. Dicho lo anterior, volvemos al video. En el caso de Bogotá hablamos de una inmensa minoría que quizás no estaba tanto con Galán como en contra de Bolívar, porque se supone que Bogotá es el fortín político del elegido Gustavo Petro y se supone que estaba garantizado el apoyo al proyecto político, pero con ese candidato la cosa se puso muy difícil. Digamos que Petro tentó la fe de sus seguidores creyendo que simplemente por ser el elegido le iban a hacer caso sin analizar al personaje en cuestión o sin que el personaje en cuestión tuviera que meterle el hombro a la campaña, cosa que la verdad no hizo y cosa que se le cobró en las urnas de manera fragmentada. Digamos que la inmensa minoría que podría haber votado por Gustavo Bolívar se fragmentó en 3. Uno, los que votaron por él sin ganas, solo por apoyar el proyecto político. 2, los que votaron en blanco, pensando esto no me sirve pero para atrás ni para coger impulso. Y 3, los que definitivamente echaron para atrás. Pero además a esta inmensa minoría que orgánicamente le pertenecía a Bolívar y que terminó decepcionada y fragmentada, hay que sumar otra inmensa minoría que es la que estaba segura con Galán, que es esta gente que nunca arriesga nada, que le gusta ir por lo seguro y que es feliz viendo a Galán diciendo soy súper independiente, aunque todo el mundo sepa que él no puede desligarse del camino político que hizo siendo parte de Cambio Radical junto a Germán Vargas Lleras, cosa que incluye que no se pueda desligar de otros cabos sueltos como la relación entre el clan Char y Germán Vargas Lleras, que además es otro fan de ejecutar grandes obras de infraestructura y que cuando estaba en la vicepresidencia le entregó 2 ministerios a los Char. ¿Qué tipo de milagro puede esperar esta inmensa minoría que votó por Galán esperando aferrarse a lo que es más de lo mismo? Metros y metros y metros de obras. Porque por supuesto eso trae metros y metros y metros de contrataciones, metros y metros y metros de posibles chancucos, metros y metros y metros de posibles trabajos. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta que en todo el país, según Pablo Lemon, presidente del Centro Nacional de Consultoría, tanto la inmensa minoría que votó como la inmensa mayoría que no votó se están recuperando a duras penas de la crisis económica más fuerte que ha tenido Colombia, una crisis que nació en el 2020 cuando el Producto Interno Bruto cayó 7% y se perdieron unos 5 millones de empleos. Una crisis que hizo que pasáramos de tener un 88% de hogares que consumían 3 comidas al día a un 68% de hogares que consumen las 3 comidas. Es decir, hablamos ya no de una inmensa minoría, sino de una buena cantidad de gente que no se puede poner a apostar por sostener un proyecto de país porque lo que necesita es resolver el proyecto individual de tener la comida del día siguiente. Y así las cosas, después de este breve viaje por los resultados electorales, creo que podríamos decir varias cosas sobre cómo fue que votamos por el elegido del cambio a nivel nacional y ahora resulta que tenemos otros elegidos a nivel regional. 1. Este año de gobierno de Gustavo Petro
creo que está siendo muy útil para ver cómo está organizado verdaderamente el país en términos de los elegidos, para entender quiénes son los todopoderosos o cuáles son las fuerzas todopoderosas y cómo es que tenemos más que una fiesta de la democracia, algo así como una feria de la democracia. Una feria que está quedando en evidencia gracias al hecho de que Gustavo Petro esté en el lugar donde está, porque de alguna manera sí desacomodó las fichas del tablero. Y esa reorganización, aunque tenga mucho de caos, también creo que tiene mucho de positivo. 2. Tener tusa porque la cosa no ha cambiado lo suficiente a un año de gobierno del presidente elegido, nos puede servir para caer en cuenta de que quizás estamos viciados por esa acepción del elegido que viene a cambiarlo todo porque es todopoderoso y va a hacer el milagro así. Nos habla de entender la elección que hicimos de una manera muy desconectada del país que somos y de estar esperando que el cambio fuera una cosa súper rápida y no un proceso que se enfrenta a unas resistencias estructurales muy fuertes. 3. Que Gustavo Petro haya elegido a personajes como Gustavo Bolívar y Daniel Quintero para que sean sus baluartes en dos ciudades tan estratégicas como Bogotá y Medellín, habla de la posibilidad de que él mismo entienda eso de el elegido como el elegido, ¿no? Porque puede ser que lo hayamos elegido, pero no lo tenemos que ver como el elegido al que le vamos a comprar cualquier propuesta floja. Floja como lo fue Bolívar y como lo es Quintero. Vamos a ver qué hace con Quintero. 4. Bolívar y Quintero también manejan esa acepción de el elegido y creyeron que por ser los elegidos del elegido podían comportarse como los elegidos de antemano y pifiaron. Y 5. Pese a las muchas cosas descorazonadoras que acabo de decir, creo que hay otras dos cosas positivas que vale la pena resaltar. 1, el tema del voto en blanco, porque en Barranquilla el voto en blanco quedó de segundas después de Char con unos 52.000 votos, en Medellín el voto en blanco sacó 65.800 votos y en Bogotá le ganó a toda esa recua de gente que estaban por debajo de Galán, Oviedo y Bolívar. Tuvo más presencia que Molano, que Robledo, que Lara, que unas fichas que si bien sabíamos que no iban a ocupar un lugar relevante, se hacen parte de una cierta fuerza que era parte del bloque de Galán. Quiero decir, este voto en blanco tan presente es como una expresión de decepción frente a las ofertas de cambio chimbas que aparecieron en el tablero, pero también una declaración de no voy a volver a lo anterior y sin embargo voy a participar. Yo creo que ahí hay una expresión de participación democrática que es muy valiosa y que hace parte de la evidencia de ese movimiento político del que les hablé ahorita. Y la otra cosa positiva que creo que vale la pena destacar y que tiene que ver con ese movimiento de las fichas en el tablero es que aunque estamos repitiendo a muchos de los elegidos del poder tradicional, en esta oportunidad no van a recibir el mismo trato de elegidos que han recibido en otras oportunidades porque apenas cambie la fiscalía en enero, sus gobiernos no van a ser una línea recta como pudieron ser en otras oportunidades. En el caso de Char, por ejemplo, va a tener que lidiar con todas las investigaciones que están abiertas y que cada vez van a cerrarse más sobre él. En el caso del fico-uribismo, algo similar va a suceder con los procesos que siga la fiscalía en relación al paramilitarismo. Y en el caso de Carlos Fernando Galán, el independiente, sabemos de antemano que van a ser muchos los puntos que va a tener que negociar con el gobierno nacional. Eso es bueno porque significa que no vamos a tener un calco, un copy-paste exacto de otros momentos de los elegidos. Quiere decir que se están moviendo las cosas de alguna extraña manera, pero no es tan chévere porque lo que nos garantiza es que el 2024 va a ser un año muy elegante. Vamos a tener harto de qué hablar. Así que es mejor que estemos más o menos preparados. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Muchas gracias por estar atentos. Recuerden que si hago algo entre este video y el siguiente lo anuncio por mis redes sociales. En Instagram me encuentran como @esta-es-la-píldora. En X me encuentran como @carolanfiru. De antemano les aviso que voy a hacer otro live sobre el asunto Israel-Palestina para contrastar un poco el live que hice con el experto internacionalista de la vez pasada. Esténse pendientes en mis redes para saber cómo, cuándo y dónde. Y pues nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos dentro de 15 en otro video, pero más prontito en ese live. Chao. Tomado como eje central el programa o el milagro más un proyecto con tintes de autor
autoritarismo, con unos 52.000 votos. Esperada por volver a tener